Plaza Podcast. Historias que cuentan. Hay muchas cosas que siempre hemos creído que eran verdad y en realidad no lo eran, como que no teníamos cerca a ninguna persona con autismo. En torno a este desengaño gira la campaña de sensibilización organizada por el Movimiento Asociativo de Autismo en España para conmemorar precisamente el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Bajo el lema Autismo cerca de ti, se busca generar un cambio de actitud en la ciudadanía que desemboque en la comprensión, la tolerancia y el respeto hacia las personas en el espectro del autismo y también de sus familias. Hoy en Plaza al Día, autismo, rompiendo mitos y barreras. Hablamos de esta cuestión con María Verde. Es psicóloga experta en autismo del área de investigación y transferencia de conocimiento de la Confederación Autismo España. Señora Verde, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buena parte de la sociedad, podemos decir, desconoce exactamente lo que es el autismo. Bueno, pues en primer lugar, rompiendo con el primero de los mitos o de las creencias habitualmente erradas en torno al autismo. El autismo no es una enfermedad como tal. Hoy en día hablamos de que es una condición que tiene un origen neurobiológico y que afecta a cómo se configura el sistema nervioso y cómo funciona el cerebro o la mente de las personas pues que están en el espectro. El autismo pues acompaña a las personas a lo largo de toda su vida. Se nace siendo autista y la gente fallece siendo autista y afecta fundamentalmente pues a dos áreas del funcionamiento de las personas. Por un lado afecta a la capacidad que tiene la persona para comunicarse y para la interacción social, y por otro lado a su capacidad para flexibilizar tanto su comportamiento como su pensamiento. Porque en la actualidad, hemos visto cambios en la terminología, podemos decir, desde una persona con autismo hasta un TEA, es decir, trastorno espectro autista, y hasta trastorno de desarrollo. En este momento, ¿cuál es el concepto? Sí, pues a nivel médico, digamos, a nivel de diagnóstico, la categoría que hoy en día engloba a las personas autistas a nivel, lo que decíamos, de diagnóstico formal, de etiqueta diagnóstica, es trastorno del espectro del autismo. A lo largo de los años ha cambiado mucho la concepción que hemos tenido sobre el autismo y ha recibido diferentes nombres, se ha tratado de clasificar, reclasificar y subclasificar con diferentes categorías, pero hoy en día el término paraguas que engloba todas estas es trastorno del espectro del autismo. Para abreviar y a nivel social y coloquial y entendernos entre todos, hablamos simplemente de autismo. A veces también se utilizan las siglas TEA, es bastante frecuente escucharlo, que serían pues las siglas de trastorno del espectro del autismo. Pero lo más habitual es que hoy en día hablemos en general de autismo. Nos decía usted hace unos instantes que no es una enfermedad, es una condición. ¿Existen diferentes grados? Pues de nuevo, ateniéndonos a la clasificación puramente diagnóstica, sí que se pueden establecer algunos niveles de autismo en cuanto a su diagnóstico. Se habla de autismo leve, moderado o severo, pero nosotros preferimos hablar pues de personas con autismo con o sin discapacidad intelectual asociada y personas con autismo con mayores o menores necesidades de apoyo. Al fin y al cabo hace referencia a lo limitada que se ve la vida o el grado de necesidad de acompañamiento y apoyo que tiene una persona en función pues de sus síntomas o de las manifestaciones del autismo en cada caso. En este momento, señora Verde, ¿cuáles son los datos que hay en nuestro país, en España? ¿Cuántas personas padecen autismo? Pues en España no tenemos datos estadísticos oficiales que nos permitan conocer exactamente cuántas personas autistas hay en España, pero estimando que una de cada 100 personas en Europa nace con autismo, hablaríamos de que en España son unas 470.000 personas autistas, y es posible que sean incluso más, porque las cifras de prevalencia internacionales ya nos hablan de que podría ser más de uno de cada 100 nacimientos, podrían ser incluso uno de cada 68, y los últimos datos que llegan desde Estados Unidos hablan de que uno de cada 36 niños y niñas escolarizados de 8 años tendría un diagnóstico.
Para conmemorar este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, este año, este 2024, el lema que habéis escogido es Autismo cerca de ti. ¿Qué queréis reflejar con este lema? Bueno, la idea de la campaña de este año es precisamente, está muy relacionada con la idea de esta prevalencia tan alta del autismo, que hay muchas personas que piensan que no conocen a nadie que tenga autismo, que para ellos es un desconocido, creen que no hay nadie en su entorno que pueda cumplir con los criterios o que pueda tener rasgos de autismo, y sin embargo no es así. Las personas con autismo están en la calle, están en nuestros centros de trabajo, en los centros educativos de nuestros hijos, en el parque, en el cine, en el centro comercial, y es una mentira que no conozcamos a personas autistas, porque si una de cada 100 personas es autista, eso quiere decir que están muy presentes en la sociedad. ¿De qué manera se ha avanzado en la manera de detectar esta condición, en ese diagnóstico? Bueno, por un lado es cierto que el conocimiento científico en torno al autismo ha experimentado un avance enorme en las últimas décadas, pues quizá desde que se describió en los años 40 y especialmente a finales del siglo XX, pues la ciencia invirtió muchos esfuerzos en comprender mejor en qué consistía el autismo. Y se ha invertido pues mucho esfuerzo en desarrollar mejores herramientas para tanto la detección y el cribado entre la población infantil y adulta, como para diagnosticar. O sea, cada vez tenemos herramientas más fiables, más válidas. Hay mayor formación entre los profesionales de la salud mental, de la medicina y de la educación, que son principalmente los ámbitos en los que pues, las personas con autismo son detectadas. Y hay mayor conciencia a nivel social de que una persona que se comporta de manera extraña no es simplemente una persona extraña, es una persona que tiene una condición que pues muchas veces es susceptible de ser diagnosticada. Nos decía usted hace también unos instantes que se nace con autismo y se muere con autismo una persona, ¿no? Uh-huh. ¿Hay diferentes terapias también hoy en día para ayudarles a llevar una vida mejor? Bueno, a día de hoy los únicos abordajes e intervenciones que se recomiendan para las personas con autismo, tanto a nivel nacional como internacional, pues son de tipo psicoeducativo. O sea, los profesionales se orientan a potenciar los puntos fuertes y las fortalezas de las personas y a proporcionarles los apoyos que necesitan para promover que tengan una buena calidad de vida. En ocasiones la intervención tiene más que ver con las habilidades comunicativas y se apoya desde la logopedia o terapias relacionadas pues eso con la estimulación del lenguaje, pero en otros casos las necesidades van por otro lado y entonces la diversidad de intervenciones es infinita porque al fin y al cabo se deben adaptar a las necesidades particulares de cada persona y dentro del espectro existe pues una grandísima diversidad de perfiles. No hay dos personas con autismo iguales y no hay dos personas que compartan un mismo tipo de necesidades de apoyo. Entonces, las intervenciones que se hacen son fundamentalmente de carácter psicoeducativo. También es importante remarcar el autismo en la vida adulta, es decir, una persona que en la actualidad pues tenga más de 40 años y hay que seguir tratando a esa persona, hay que hacerle un seguimiento, no se puede abandonar, entre comillas, ¿no? Es muy importante ese seguimiento. Efectivamente, en el imaginario social es cierto que cuando hablamos de autismo es frecuente que pensemos en niños pequeños, porque, bueno, pues tradicionalmente el interés social se ha centrado mucho en ellos, pero estos niños, como decíamos, efectivamente crecen, se vuelven adultos y deben insertarse en la sociedad como tales. Tienen derecho a trabajar, a estudiar, a vivir de manera autónoma e independiente y pues en los últimos años también se están haciendo grandes esfuerzos para conseguir una inclusión de estas personas cuando también llegan a adultas porque pueden aprender, pueden trabajar y pueden y deben tener derecho a vivir pues de manera autónoma y como ciudadanos de pleno derecho. En un día como este, que como decíamos antes, se conmemora ese Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, ¿qué reivindican ustedes? Bueno, pues que el autismo está presente, que las personas con autismo existen, que son diversas y que no debemos dejarnos llevar por ideas preconcebidas o mitos, estereotipos
que nos, digamos que estrechan nuestra capacidad de entender el autismo. El autismo es muy amplio, es muy diverso y todos y todas tenemos personas con autismo cerca de nosotros que debemos pues incluir como parte de nuestra sociedad y de nuestra comunidad. Porque ¿cuáles serían precisamente esos mitos que deberíamos desbancar? Pues hay muchos. El primero pues sería ese, ¿no? El de que es una enfermedad. El segundo podría ser pues pensar que el autismo solo afecta a los hombres. Esto no es así, aunque también se tenga un imaginario que gira mucho en torno a estos típicos personajes de películas como Rain Man o la serie de Atípico, ¿no? Que son todos varones. El autismo también se presenta en las mujeres. Las personas con autismo no quieren estar aisladas, quieren tener amigos, quieren relacionarse. Las vacunas no causan autismo, eso también es un mito muy extendido. Hay muchos. Bueno, algunos parece mentira que la gente se lo crea, porque que una vacuna produzca autismo, vamos a ver, en la época en la que vivimos suena bastante marciano. Todavía tenemos que hacer mucha labor de lucha contra las pseudoterapias que también hablan de curar el autismo bebiendo lejía. Bueno, escuchamos de todo todavía. Porque en ese aspecto, en el de concienciación de la sociedad, ¿cree que hemos avanzado respecto a pues hace una década, por ejemplo? Sí, sin lugar a dudas. En los medios de comunicación hemos tenido grandes aliados y la sociedad en general se ha sensibilizado mucho en los últimos años, tanto en cuanto a los temas de salud mental como en torno a la diversidad, no solo la diversidad dentro de pues del mundo de la discapacidad, sino la diversidad en general. Creo que pues hay una grandísima visibilización con relación a lo que podíamos esperar hace a lo mejor 20 años. Pero bueno, todavía queda mucho camino por recorrer, porque efectivamente todavía a diario recibimos en nuestro buzón de entrada pues consultas de familias que nunca han oído hablar de autismo, que buscan soluciones mágicas para las dificultades de sus hijos e hijas, profesionales o pseudoprofesionales que tratan de sacar tajada de estas lagunas de conocimiento que hay en la sociedad, así que todavía hay mucho trabajo por hacer. Porque por último, ¿dónde deberíamos hacer hincapié, por ejemplo, las familias, los padres, cuando podemos sospechar o pensamos que quizás nuestro hijo o hija pues puede tener autismo? ¿Cuáles son los principales síntomas a los que tendríamos que estar alerta? Bueno, si hablamos de niños pequeños, pues tenemos que estar pendientes sobre todo pues de cómo es su conducta respecto a los demás. Si es un niño muy pequeño, pues si muestra interés en relacionarse con otros, si comunica no solo lo que quiere, sino también lo que le gusta, si comparte con nosotros, si juega de manera imaginativa y no de manera excesivamente rígida. Esas son señales, ¿vale?, a las que hay que estar atentos cuando hablamos de niños muy pequeños. Cuando son más mayores, bueno, también el lenguaje es una clave, ¿no? Un niño que tarda mucho en hablar debe levantar pues un poco las alertas, y es importante pues en ese momento acudir a nuestros profesionales de referencia, pediatras, educadores infantiles, y comentar con ellos para ser derivados cuanto antes a una evaluación exhaustiva que nos permita tener un diagnóstico lo antes posible en el caso de que haga falta, y acceder cuanto antes a una intervención temprana que ofrezca a los niños pues oportunidades para la interacción, para el aprendizaje de habilidades que si se dejan de lado en la infancia pues luego es más complicado trabajar. Pues María Verde, psicóloga experta en autismo del área de investigación y transferencia del conocimiento de la Confederación Autismo España. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Nos lo decía María Verde. Por desgracia, en la actualidad aún existen muchos mitos acerca de este trastorno. 1 de cada 160 niños en el mundo sufre un trastorno de espectro autista. A día de hoy tenemos todavía una labor muy grande como sociedad sobre cómo cambiar el prototipo de cómo vemos y cómo tratamos a las personas con autismo. Además, en el campo de inserción laboral, las personas con autismo tienen todavía pocas oportunidades. Como decíamos al principio, este año el lema
programa, Autismo cerca de ti, busca generar precisamente ese cambio de actitud en la ciudadanía que desemboque en la comprensión, en la tolerancia y el respeto hacia las personas con autismo y sus familias. Les recordamos que pueden escuchar Plaza al Día en plazapodcast.es. Además, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube y LinkedIn. Además, pueden encontrar Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza, además de en las principales plataformas de podcast. En ellas pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También pueden acceder a plazaldía.es. Allí pueden encontrar todos nuestros contenidos a los que fácilmente también se pueden suscribir. Plaza Podcast. Historias que cuentan.